o aquello otro. ¿Han tenido la oportunidad de sentir eso o han tenido la oportunidad de escuchar eso? Como que, ay, no sé, es como que yo siento que Dios me está llamando a esto o a aquello otro. Eso es como un dicho muy coloquial y es una de las maneras en que culturalmente nosotros empezamos a experimentar que quizás circunstancias, situaciones, el consejo de otros, las emociones, a veces la conciencia misma, como que nos impulsa a hacer algo que le acuñamos a Dios, algo que Dios nos está poniendo a hacer. Déjenme darles unos ejemplos. Yo siento que el Señor me está pidiendo ayudar a esta persona económicamente. ¿Les ha pasado eso? Como que yo siento que tengo que darle, siento que tengo que cuidar, o sea, siento que tengo que ayudar, como que yo siento ese llamado de Dios a hacer esto. O también en las relaciones que tenemos quebradas, como que yo siento que necesito ya perdonar a esa persona, ¿cierto? Como que Dios me está empujando a eso. O cuando uno está en un cambio de vida y está orando por la dirección del Señor y como que yo siento que Dios quiere que yo tome esto, que Dios me está llamando a tomar esta nueva oportunidad o a tomar la decisión por esta carrera o a, como mi hermano, salir del país y tomar este cambio de vida. Pero también sentimos eso, y quizás es lo que nos trajo hasta aquí hoy. Es como que siento que Dios me está llamando a acercarme más a Él, a orar, a ir a una iglesia, a empezar a buscar y leer mi Biblia, ¿sí? Como que llamados de Dios, llamados de Dios. Ese término lo utilizamos muchísimo y lo acuñamos a varias cosas. Y ciertamente Dios nos llama y nos mueve de diferentes maneras en nuestra vida. Todos quisiéramos que apareciera la luz y era y ¡pum! Eso es lo que tienes que hacer. Pero sentimos muchas veces los llamados y direcciones de Dios de diferentes maneras. Sin embargo, la Biblia muestra que hay un llamado. Es el llamado que Dios hace. Sobre todas las diferentes formas en que tú puedes haber experimentado que Dios te llama, Dios tiene un llamado que sobrepasa a todos y los cubre a todos, los envuelve. Todos los demás llamados están atados a este gran llamado de Dios. ¿Tú sabes cuál es ese llamado? El apóstol Pablo, en la carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, lo expresa muy bien. Reconcíliate con Dios. ¿Tú sabías que ese es el gran llamado de Dios? ¿A qué me está llamando Dios? Pues bueno, a reconciliarte con Él. Ese es el gran llamado que va a enmarcar todas las escrituras. Reconcíliate con Dios. Pero uno se pone a preguntar como que reconciliarme. Pero si yo nunca he estado peleado con Él, ¿cierto? Como que ¿en qué nos tenemos que reconciliar? Y la semana pasada Henry nos estaba exponiendo en Efesios 2, versículo 3, que en últimas cuando nosotros vivimos nuestra vida sin estar sujetos a Dios, la vivimos sujetos a nuestro propio corazón, a los deseos de nuestra mente y de nuestra carne, y por ende, como dice ese versículo de Efesios 2:3, somos enemigos de Dios. Y aún así, cuando uno escucha ese versículo, como que enemigos de Dios, pero eso no es como mucho. Pues de pronto que le caiga mal o alguna cosa, pero enemigos. Otro lo pone como objetos de la ira de Dios. Eso es como muy elevado, ¿no les parece? Como que Dios, ¿por qué Dios se enoja tanto conmigo si yo no soy una mala persona? Pues al menos mejor que muchos sí soy. Pero ¿por qué se enoja conmigo? Y porque eso de que tiene ira contra mí por simplemente seguir mi corazón. Eso no tiene sentido. Y ahí es donde quizás necesitemos más claridades para poder entender por qué Dios nos llama a reconciliarnos con Él. Romanos
capítulo 8, en el capítulo 1, hace una descripción muy especial de esto de la ira de Dios. Y bueno, no tengo tiempo para leerlo todo, pero voy a leerles un par de versículos, se los puse en pantalla. Versículo 18. Porque la ira de Dios, escuchen eso, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen o obstruyen la verdad. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, ¿qué pasó? No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Según este texto, el enojo de Dios contra la humanidad y contra nosotros es porque aunque Él nos hizo y somos suyos, nosotros en nuestra vida no le hemos honrado como a Dios y menos dado gracias, dice este texto. Lo cambiamos por otros ídolos. ¿Ustedes saben qué es un ídolo? Básicamente otra cosa, persona o situación en la que tú pones tu corazón, pones tu esperanza, pones tu identidad. Cambiamos a lo que Dios nos daba por algo más, un reemplazo de Dios. Y eso no necesita ser solamente un tótem, ¿cierto? Una escultura. Eso puede ser una persona de la que tú dependes más, que dirige tu vida, de la que depende tu felicidad, tu gozo, tu paz. Cambiamos a Dios y tomamos las cosas que Dios nos dio como regalos y las volvimos nuestro mayor tesoro en lugar de a Él. Amamos los regalos, pero no amamos al dador de los regalos. Y dice este texto que no solamente eso pasa, sino que también en nuestra propia vida, en nuestras decisiones cotidianas, en las maneras que navegamos en la vida, en la economía, en las relaciones, en la familia, en la ética, nosotros nos hemos negado a reconocer a Dios como el Dios de nuestra vida. Así lo digamos, ¿cierto? Porque uno puede tener un discurso muy bonito en la vida. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Uno puede tener un discurso precioso, pero vivir una vida completamente opuesta a lo que uno dice creer. Como nos negamos a reconocer a Dios como Dios, entonces Él nos entregó a lo que anhelábamos tanto, nuestro propio corazón. Ahí es donde el texto dice que la ira de Dios se viene manifestando. ¿Tiene más sentido porque Dios está enojado con nosotros? Porque Él nos hizo y somos suyos. Y lo que nosotros hicimos en formas prácticas es decirle muchas gracias, pero no. Yo quiero edificar la vida como yo la deseo. Yo quiero seguir mi corazón. Estas cosas que yo tengo me las hice yo, a puño, me las hice yo. Y quizás sí, tengo un discurso religioso de que yo creo en Dios, pero en la práctica de la vida puedo estar muy desconectado de eso, ni para que me dirija según sus propósitos, ni para glorificarlo ni agradecerle por las cosas que tenemos y las que no, por tratar de honrarlo. Eso no está en nuestra agenda. Simplemente buscarlo cuando estamos embalados. Ahí es que buscamos a Dios. ¿Tiene sentido esto de por qué es que Dios se enoja? Solamente en ese marco es que uno puede entender por qué es que Dios una y otra vez está diciendo: reconcíliate conmigo, reconcíliate conmigo.
Hoy, como estamos en esta serie del caminar del discípulo, ahí les dejé la ovejita para que la recuerden todo el tiempo. Vamos a arrancar la primera parte del caminar del discípulo, que es una gran invitación a conectarse a una relación reconciliada con Dios. No queremos que te conecte a una relación con Dios, queremos que esa relación sea reconciliada, porque te puedes conectar con Dios de una manera equivocada, que al final te vas a llevar una gran sorpresa. Así que lo primero que queremos en el caminar del discípulo es que te conectes con una relación que realmente sea reconciliado con Dios. Y para eso, siempre, si tú quieres crear una relación con Dios, entiende esto, eso no es posible sin que primero te reconcilies con Él, sin que primero ajustes cuentas. Alguien me decía alguna vez como que, no, yo estaba buscando a Dios y yo me di cuenta que lo necesito. Estoy viviendo una vida desastrosa, haciendo y deshaciendo en casa, con las finanzas, en el trabajo, un montón de cosas. Entonces se acerca a este hombre, me dice, no, pero yo siento que yo necesito un cambio en mi vida. Entonces le pedí a Dios, Dios, si tú eres real, entonces contéstame y bendíceme con esto y dame esto y entonces yo te voy a seguir. Y yo le dije, este es el cuadro perfecto de la manera en que nosotros pensamos que Dios está con nosotros. Porque este muchacho no tiene en cuenta que Dios está enojado con él. Y es como cuando uno se acerca a alguien que le ha prestado un montonón de plata y se le perdió 5 años y por casualidad te lo encontraste en el centro comercial. ¡Oh, Jonathan! ¿Cómo estás, mi hermano? No sé qué. ¿Será que vos tenés? Y yo decía, venga, hermanito, pues vos te acordás que hace 5 años yo te presté una plata. Venga, que usted y yo no estamos bien, hermano. Le decía esto a este joven. Entras poniéndole términos a Dios y haciéndole exigencias a Dios cuando ni siquiera has cuadrado cuentas con Él y no te has reconciliado con Él. Eso no tiene sentido. El caminar del discípulo siempre arranca con una relación que se reconcilia con Dios. Y hoy vamos a estudiar un texto en las Escrituras, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, que va a guiarnos a entender de qué se trata eso, de el llamado de Dios a reconciliarnos con Él. ¿Qué tal si oramos y nos metemos en nuestro texto? Señor, yo creo que no en vano el salmista oraba de la siguiente manera: ¿quién está consciente de sus propios pecados? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y mira si hay en mí un camino de maldad y guíame en el camino eterno. Siento que la gran barrera que nosotros tenemos, Señor, para atender este gran llamado es sentir que estamos bien. Y hasta que no nos demos cuenta del estado real de nuestra relación contigo, va a ser muy difícil poder ser un seguidor tuyo, un discípulo. Por eso te pido que tu Espíritu, Señor, sea quien nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Que escudriñe nuestro corazón hoy y sea claro para nosotros en las maneras que tenemos que reconciliarnos contigo antes de seguir avanzando. Gracias por tu provisión y tu intencionalidad, porque como veremos, tú eres el que busca la reconciliación y ha hecho todo lo que era necesario a través de Jesús para que fuera posible. Ayúdanos, por favor, a descubrirlo hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Atiende al llamado de Dios. La primera invitación de este caminar del discípulo.
les propongo que vamos a estudiar el texto de a pedacitos, ¿sí? Y tengo un gran desafío porque a última hora yo dije, esto va a ser muy importante tenerlo, como siempre, pero bueno, ustedes me tienen paciencia, ¿cierto? Vamos a ver si esto puede ayudarnos a entender un poquitico más la gran historia de Dios y el impacto de este buen mensaje. Marcos capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hoy. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Nuestro texto es muy largo y van a notar que no voy a ir por detallitos como normalmente lo hacemos, sino que vamos a centrarnos particularmente en observar qué es esto de el llamado de Dios. ¿Listo? Así que va a haber partes que no vamos a desempacar. Arrancando su libro, Marcos empieza diciendo, esta es la buena noticia. Ustedes saben que evangelio significa eso, buena noticia. Esta es la buena noticia acerca de una persona. ¿De quién? De Jesús. ¿Que quién es? El Mesías, es decir, el Salvador prometido, el Hijo de Dios. Ahora, Marcos arranca así porque ante la realidad de lo que acabamos de exponer, de que estamos bajo la ira de Dios, esa mala noticia, entonces Marcos dice, este es el comienzo de la gran buena noticia acerca de Jesús. Esta es la noticia más grande ante la realidad de nuestra condición de pecado y de separación de Dios. Sin embargo, cuando estaba estudiando este texto yo dije, para nosotros eso no tiene mucho sentido, pero para ellos sí, porque es que ellos tienen un marco judío, ellos tienen toda una historia que quizás la mayoría de nosotros no tiene en mente, sino que nos estamos acercando de cero a las escrituras y decimos, ve, claro, Dios parece que está enojado conmigo, pero es que el enojo de Dios es un enojo histórico, es enorme. Y traje 3 dibujitos para ver si esto nos ayuda a entender el gran impacto de por qué es que el Evangelio es la noticia, no solamente para ti, sino para la historia de la humanidad. Y quiero arrancar con algo que es grueso, que se llama la teología del pacto. ¿Sí? Ustedes ven ahí ese cuadrito. Los bautistas hemos sistematizado a lo largo de la historia la gran historia de la salvación de Dios en algo que se llama la teología del pacto o la teología pactual. ¿Qué es un pacto? Es básicamente esos momentos en la historia en las que Dios entra en un acuerdo con la humanidad o con su pueblo bajo unas condiciones. Él va a ser su Dios, ellos van a ser su pueblo. Hay esas condiciones, esos pactos de obra tienen bendiciones y maldiciones de acuerdo al cumplimiento de esos pactos. Resulta que el primer pacto que aparece en la Biblia, ¿saben cuál es? Es un pacto intratrinitario. Es un pacto en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen un acuerdo de cómo van a salvar a esa creación que ni siquiera han hecho. Eso es hermoso. Porque recuerdan cómo dice Pablo, que antes de la fundación del mundo, Dios ya había dicho cómo iba a salvarlo, antes de que el mundo fuera creado. Bueno, eso es muy grande para explicarlo en este momento, pero el primer pacto que hace y que aparece en las Escrituras es que Dios va a crear, pero antes de crear ya ha decidido cómo va a salvar a esta creación que dañamos. Después en la historia aparece Adán y Eva. ¿Y recuerdan cuál era el compromiso que tenían? ¿Cuál era el pacto? Una sola cosa: no comer del fruto, porque ciertamente morirán. Esto se conoce como el pacto de obras, que está supeditado a una acción del hombre para una bendición de Dios. Y después aparece un gran pacto que es el pacto de gracia. Sin embargo, en la parte de abajo nosotros podemos rastrear, cuando ustedes lean su Biblia en el Antiguo Testamento, si han estado en ese camino, rastreen esto, que Dios se compromete y hace un pacto con Noé. Después del pacto de Abraham, que se va al fiasco, después la humanidad se vuelve un caos y Dios decide acabar con todo.
pero hace un pacto. ¿Con quién? Con Noé. Después se renuevan las cosas y vuelve el pecado a tirarse con todo. Y aparece un pacto con un hombre por allá de una tierra lejana que ni siquiera era una tierra como cercana a Israel. Y Dios dice, yo te seleccioné porque voy a ser un pueblo de ti. ¿Por qué? Porque sí. Y Dios decide hacer un pueblo y ser su Dios, el pacto abrahámico, desde donde arranca el pueblo de Israel. Después viene otro pacto, el pacto con Moisés. Recuerdan que están en cautiverio en Egipto. Dios pide, necesitamos que alguien nos libere. Y Dios escucha las oraciones y desciende y selecciona un hombre que va a ser el que va a sacar ese pueblo de la esclavitud y los guía a través del éxodo, el pacto mosaico, donde está el cumplimiento de la ley. Pero posteriormente, después del tiempo de los jueces y de los profetas, llegan el tiempo de los reyes. Y Dios dice que va a levantar un rey un día. Y aparece el gran rey David. Y al rey David se le promete que de él va a venir una descendencia, un gran rey salvador. Esos pactos todos están hilados. Toda la historia de la Biblia está conectada una con otra, toda se está desarrollando. Y todo eso está apuntando a ese último pacto, que se llama en la diapositiva, un nuevo pacto. ¿Quién dijo esa expresión? Jesús. Esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Todo lo que se había dicho en la relación que Dios estaba restaurando con la humanidad, a través de diferentes historias, diferentes momentos de la historia, estaban todas apuntando al que era el verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote. Todo estaba apuntando a la llegada de un Salvador. Y aparece Jesús. Cuando leas tu Biblia, por favor, sé consciente de esto, porque la Biblia no son un montón de historias desconectadas, sino que todas están hiladas apuntando hacia Jesús. Yo sé que esto es muy grueso, por eso vamos a bajarlo un poquitico más. Otro dibujito. Por alguno de los tres me entienden, ¿listo? La gran historia. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a ver esto. Que Dios creó y había una shalom, es decir, una paz de Dios espectacular y hermosa. Sin embargo, hay una caída, una rebelión en la cual el hombre dice, yo quiero ser como Dios, yo quiero tomar el control. A partir de eso arranca una búsqueda y esta promesa del pacto en la que Dios a lo largo de la historia, después de Abraham, lo único que uno ve en la Biblia es un Dios que busca y busca y busca y busca y busca y busca reconciliarse con un montón de gente que no quiere sino hacer lo que a ellos bien les parezca. Dios busca y busca, pero en medio de esa búsqueda hace una promesa de que Él va a solucionar el gran problema que tiene la humanidad. Y es que necesitan ser renovados en su corazón, necesitan nacer de nuevo, necesitan ser perdonados, necesitan alguien que cumpla lo que ellos no han podido cumplir históricamente. Y entonces aparece Jesús, la redención de Dios. Después de que Jesús viene, vive de manera perfecta y muere en la cruz y se levanta entre los muertos, asciende a los cielos. ¿Y qué es lo que pasa después? Dios envía a su iglesia a una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misma, reconciliar. ¿Trayendo a qué? ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a Jesús. Hasta que por allá en Apocalipsis nos cuenta la historia de que Dios viene a juzgar el mundo y por último restaurará completamente la paz, como fue al principio. El último dibujito es el que más conocemos aquí en la casa. ¿Sí? Que se lo hemos visto varias veces en el evangelismo. Que la historia de la Biblia la puede resumir de esa manera sencillita. Dios creó perfectamente, nosotros no nos gustó ese plan y quisimos explorarlo, hicimos un caos, no solamente del mundo, sino de nuestra vida, y buscamos diferentes formas de salir de él. Sin embargo, Dios tanto ama al mundo que envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea, a través del arrepentimiento y la fe, no se pierda, sino que tenga una vida renovada y una vida eterna junto a él. 3 presentaciones del evangelio, aquí rapiditas. Eso es lo que Dios le llama buena noticia.
que aunque nosotros históricamente hemos huido de Dios, Dios tanto nos ama que históricamente siempre nos ha buscado. Yo no sé cómo te siente eso a ti, pero a mí me ha impresionado mucho esta semana recordar eso, que lo vi desde el primer día que conocí al Señor. Porque Dios es un Dios que busca, tan incansable como el papá y la mamá que no se cansa de hacer todo por su hijo. Y ustedes conocen, y quizás algunos han vivido, lo duro que es vivir con un hijo pródigo en casa. Eso es duro. Y he podido tener la oportunidad de acompañar a mamás y papás sufriendo eso. Un corazón que quiere amar, que llama, que busca, que hace lo imposible, y el hijo no quiere. Porque quizás esa es una pequeña imagen de lo que ha sido la gran historia de Dios contigo y conmigo. Reconciliémonos. Vuelve a casa. Reconcíliate con Dios. Esa es la buena noticia. Los versículos 2 y 3 dicen, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y hagan derechas sus sendas. Esta buena noticia arrancaba hace mucho tiempo, pero Marcos cita dos profetas, Malaquías e Isaías. Mezcla esas dos profecías que se dieron más o menos entre 700 y 400 años. Eso es esa mezcla, que dice que Dios el Padre va a mandar a un mensajero. Que ¿quién es el mensajero de Dios? Juan el Bautista, a prepararle el camino. ¿A quién? A Jesús, antes de su llegada. Juan tenía esta misión de preparar el camino de tal manera que la llegada de Jesús a este mundo que Él está buscando constantemente no tuviera tropiezos. Que la gente estuviera ya dispuesta como terreno abonado para que el mensaje que Él venía a predicar inmediatamente lo respondieran. Así que sigue nuestra historia contándonos que el que siempre toma la iniciativa de reconciliarte no eres tú, es Dios. No pienses que tú estás buscando a Dios. Tú siempre estás escuchando un llamado de Dios, porque Él es el que te quiere de vuelta a casa. Marcos nos dice que aparece Juan, versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias, lo que hacía un siervo. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Aparece un mensajero, Juan el Bautista, quien claramente identifica a Jesús, que es Él el que se había prometido, el que iba a preparar el camino. Y Él viene preparando la llegada de este rey. ¿Y cómo es que prepara la llegada? ¿Cómo es que abona el terreno? Básicamente hay dos cosas que Juan hace, y la vimos hace unos meses atrás en una predicación de Juan el Bautista. La primera es predicando: arrepiéntanse. ¿Cierto? Arrepiéntanse y bautícense. Pero también el otro mensaje de Juan el Bautista era que venía uno. Él apuntaba a uno que era más grande, que era más poderoso y que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Hay una claridad muy importante que hay que hacer acá. ¿Quién es la persona que otorga un perdón? El ofendido, ¿cierto? El ofendido es el que tiene la potestad de perdonar a alguien. Es muy importante aclarar que Juan no estaba perdonando pecados. Él estaba predicando para que la gente se arrepintiera y se bautizara. Entonces, en primer lugar,
Juan no tenía la potestad que sí tenía Jesús de decir, te perdono. Juan solamente estaba llamando a una actitud del corazón, de contrición y de reconocimiento público, de que ya no quiero vivir una vida sin Dios, que soy un pecador, que necesito arrepentimiento y limpieza en mi vida. Y lo manifestaban a través del bautismo, de las aguas. ¿El bautismo quitaba el pecado? No, tampoco, porque no era ningún ritual mágico. Lo único que podía quitar el pecado que ellos estaban confesando y el único que podía perdonarlo era aquel que Juan estaba diciendo por allá en Juan capítulo 1 versículo 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es muy importante porque a nosotros nos gustan mucho los rituales. Y siento que a veces queremos como aguas mágicas o algo así que va a quitar el pecado. El pecado no lo quita un agua mágica. El pecado lo quita el Cordero de Dios. Es decir, Jesús. Él es el que lo quita. ¿Sí? Para que no te dejes enredar y que el agua mágica que trajeron de Jerusalén o no te dejes enredar por las vainas. Ahora, ¿cómo es que uno prepara el corazón? Y ustedes me escucharon ahorita diciendo que lo más difícil que tenemos para atender este llamado de Dios a reconciliarse es salir de esa idea, pero ¿reconciliarme de qué? Si yo no he estado peleado con Él. Por eso siempre el primer llamado a Dios es arrepiéntete. Metanoeo es el término que significa arrepentirse, convertirse, cambiar de actitud, apartarse de los pecados, cambiar la manera de pensar. Notan que el arrepentimiento no es algo que uno siente, y lo hemos dicho varias veces, es algo que uno hace. Arrepiéntete, cambia tu actitud hacia Dios, apártate de esa rebeldía, apártate de los pecados, vuélvete a una sujeción a Dios, arrepiéntete. Y después continúa nuestra narración en versículo 9. Y sucedió que en aquellos días Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Queridos, cuando a uno le dicen que un rey va a llegar a Medellín, bueno, no necesita que sea un rey, aquí llega un artista y la ciudad la limpian y todo, no. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente se empieza a pintar toda la ciudad, ¿sí? Se empiezan a descongestionar las vías y a sacar a todos los indigentes de la calle, ¿cierto que sí? Porque viene el gran rey. Juan está como preparando este camino, un terreno abonado para la llegada de este gran rey. Pero cuando uno le dicen que un rey viene, ¿uno qué se espera? Como toda la pompa. Especialmente porque como vimos en los cuadritos, este no es cualquier rey. Este es nuestro creador. El que con solamente hablando crea cosas. Que todo lo que vemos en la naturaleza nos habla de Él y de su gloria. Así que si le dicen que el gran rey viene, uno se imagina que viene semejante demostración de poder. Y aparece humilde caminando y yendo hacia las aguas. Pero también lo otro que aparece es que cuando uno entiende la historia que hay detrás, que ahorita no la entendíamos, pero ya sí, que es que este es un disgusto histórico. Si a mí me dicen que ese rey, que hemos rechazado por siglos, viene, si a ese man viene furioso, ¿sí o no? Mejor dicho, pague escondedero. Porque si eso es verdad, pero el rey que aparece atendiendo al llamado de bautizarse para el perdón de los pecados. Pero si él es el ofendido, ¿por qué está haciendo eso? Y esta es la belleza de nuestro Señor, humilde y sujeto
hace lo que es justo y se identifica con los pecadores. Recibe la aprobación y el amor del Padre e inmediatamente es enviado a ser tentado por Satanás. Y ahí se le va a poner las grandes tentaciones que todos nosotros vivimos cada día: de provisión, de protección y de poder. Y las vive perfectamente en obediencia y sujeción a Dios por nosotros. Pero ¿qué empieza a hacer ese rey? Dice versículo 14 y 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿Recuerdan esa palabra? Las buenas noticias de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Cuál es la palabra que se repite? ¿Y cuál más? Evangelio. ¿En qué consiste esta buena noticia? Porque Marcos dice que él arranca, este rey arranca predicando, continúa lo que Juan había hecho y él continúa predicando una buena noticia. Decía, ya es el tiempo determinado por Dios. ¿Recuerdan la teología de los pactos? Todo se está bailando hasta un momento histórico en el que por fin iba a aparecer el que se había prometido desde el comienzo, Jesús. Ya el tiempo determinado por Dios ha llegado. Ahora, ese rey se ha acercado. Eso implica, mis queridos, dos cosas: arrepiéntete y vuélvete a Dios. Cree en el evangelio. Pon tu confianza completa en Él. Esa palabra de confiar es cuando tú literalmente crees firmemente en algo, das tu vida por algo. Pero a razón de esa fe que tú tienes, haces muchos cambios en tu vida. Vamos a ver eso más adelante en las próximas semanas. Ahora, podríamos pensar que el anuncio del rey termina acá y que el gran llamado de Dios es ese: arrepiéntase, dése cuenta que usted ha sido hostil hacia Dios, abierta, ¿cierto? Discreta o indiscretamente, consciente o inconscientemente, que has sido hostil hacia Dios y que Él te está llamando a reconciliarte. Vuélvete y cree en la provisión de Dios, que es quien Marco lo va a desarrollar y va a decir que Jesús es ese, el que va a solucionar y el que nos llama a poner nuestra confianza y esperanza completamente en lo que Él va a hacer en esa cruz. Pero el rey no termina ahí su misión, sino que terminan los últimos 4 versículos, 16 al 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores, y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Estudiando me di cuenta de algo. Yo siempre decía, pues esta gente, ¿qué fue lo que vio, que escuchó y pum? Sí, porque es como raro, como que estaba pasando por ahí, vámonos, y ellos se van. Viendo el Evangelio de Lucas, es muy bonito que muestra que antes de eso, Jesús está predicando, invita a Pedro a ir con su barca, ¿cierto? Para usarla como el stage donde va a predicar, y al final le dice, vamos a pescar. Y él dice, no, pues no hay nada, vamos a pescar. Y pescan esa gran cantidad de peces, y estos mismos salen y le ayudan a traer toda la cantidad de peces porque las barcas estaban casi que hundiéndose. Después de eso es que ellos atienden este llamado. Es muy interesante. Pero es muy clave ver, mis queridos, que el llamado de Dios no termina solamente en el arrepentimiento y la fe. Porque, siendo muy honestos, a veces siento que en nuestra propia vida, en mi propia vida,
Como que atender el llamado de Dios es, bueno, reconozco que soy pecador, sí. No sino que me pongan los 10 mandamientos enfrente para admitir más de uno, que me peleé. Entonces reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito el perdón de Dios y que quizás hay cosas en mi vida que Él me está pidiendo que abierta y hasta descaradamente no las estoy haciendo. Reconozco eso. Y me postro y le pido perdón a Dios. Eso es lo que me pide hacer. Lo otro que me dice es que crea en el Evangelio, que crea que Él envió a su Hijo para entregar su vida por mí. Y como dice Juan 3:16, que de tal manera ama a Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él ponga su fe, en Él crea. ¿Qué pasa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Listo. Entonces yo confío que yo no soy suficiente, pero que Jesús sí es suficiente por mí. Amén. Eso es ser cristiano. A veces yo siento que nosotros vivimos mucho el cristianismo así. Como que aléjese del mal y reconozca su pecado. Y si peca, pídale perdón a Jesús. Y siga en la misma rueda toda su vida. Que se ha acuñado en el término, el que peca y reza. Hermanos, yo me he dado cuenta que yo he vivido así muchas veces. Que me doy cuenta de mi pecado. Ay, sí, estoy luchando con la mentira, con el orgullo, con el egoísmo. Estoy luchando con la falta de perdón. Estoy luchando. Entonces, claro, meto las patas y yo sé, porque el Espíritu Santo me convence de pecado, que debo ir a pedirle perdón a Dios. Entonces yo voy, ay Señor, yo reconozco esto, perdóname, otra vez metí la pata y otra vez está mi corazón en esto y en esto y en esto y perdón Señor. Y como yo ya me sé el discurso de Jesús, entonces yo, Señor, gracias por Jesús, que entregó su vida por mí y que perdonó mis pecados y que Él ya me hizo completo, amén. Y salgo de mi alcoba a vivir exactamente de la misma manera hasta la próxima vez que caigo. Y a eso le llamo una lucha. Mis hermanos, yo he sentido mucho eso en esta iglesia y lo he visto mucho en mi propia vida. Como soy licencioso con cosas pecaminosas que el Espíritu ya me dijo que no deben estar ahí, pero las sigo haciendo. Porque es que todo el mundo lo hace. Porque es que es muy difícil. Porque en últimas Dios sabe que yo soy humano. Por eso es tan importante este último llamado. Porque el llamado de Dios no es solamente que tú sientas una conciencia tranquila de que estás como en paz con Él. Lo que Dios quiere hacer es transformar tu vida. ¿Entiende eso? Y para esa transformación hace otro llamado. Y es que sígueme. Sígueme. Y lo vamos a ver en 2 semanas. ¿Qué significa eso de seguir a Jesús? Tomar la cruz cada día y seguirle. Implica morir. ¿A quién? A mí. A lo que yo más quiero en este mundo. A mí. Lo que más atesoro. A mí y mi voluntad para rendirla para otro. En resumen, el llamado de Dios, yo quiero que quede muy claro para ti, es reconcíliense conmigo. Ese es el llamado de Dios. Y nuestro texto nos ha mostrado que ese llamado tiene como 3 cosas puntuales. 3 cosas puntuales. Es arrepentirse, creer y seguirle. Eso no es algo que tú haces en un momento en tu vida. Eso es la vida de un cristiano. Yo todo el tiempo hago lo mismo. Me doy cuenta de mi pecado, me arrepiento, abrazo por la fe al que sí vivió como yo debía vivir y murió por mis pecados, no solamente los pasados, sino los presentes y los futuros. Y me muevo hacia adelante en obediencia a Jesús, siguiéndolo en todo lo que Él me está pidiendo hacer.
Eso es el cristianismo. Eso es ser un discípulo de Jesús. Arrepentimiento, fe y acción. Arrepentimiento, fe y acción. Recuérdalo. Arrepentimiento, fe y acción. No te quedes solamente en el arrepentimiento. Y no te quedes solamente en una fe que calma la conciencia. Porque la verdadera fe produce acciones, produce frutos. ¿Cierto que sí? Una verdadera fe se ve por sus frutos. Así que tengo una última invitación para ustedes y es: ¿atenderás el llamado de Dios? Estaba leyendo en estos días la historia de un teniente en la Segunda Guerra Mundial, Hiro Onoda. Seguramente lo han escuchado porque lo han citado en varios libros. Que resulta que lo envían a Filipinas para resistir al ejército estadounidense. Y en medio de las negociaciones y los cambios termina la guerra. Pero este hombre junto con otros estaba atrincherado, resguardado y escondido. Durante años se le dijo que la guerra ya había terminado, que él tenía que deponer sus armas, su espada y rendirse, que ya el ejército había ganado, el otro ejército había ganado. Pero él se resistió. ¿Saben cuánto duró esa resistencia? 30 años. 30 años este teniente se resguardó en las selvas de Filipinas, resistiendo una batalla que ya él había perdido. Por casualidad un turista se lo encontró en medio de las selvas y escuchó su historia e hizo conocer esa historia en Japón, porque Hiro le había dicho que la única forma en que él rendía su espada es si su comandante le decía que en verdad la guerra había terminado, porque no le creía a nadie más. Así que hacen llegar este comunicado a este comandante, que ya era un vendedor de libros allá en su pueblo, y él viaja y a través de una zona aérea le dicen: ya la guerra terminó. En últimas, él sale de su escondite y entrega su espada en señal de rendición. Me rindo. Esta guerra la perdí. Ahora me sujeto. Mis queridos, yo oraba esta mañana por mí y por ustedes. Y como dice el apóstol Pablo, yo les ruego, como si Dios rogara a través mío, en verdad reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Él. Hoy tenemos la oportunidad de tomar la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio para todos aquellos que ya tomaron esa decisión que este teniente tomó. Yo ya no quiero vivir más en una hostilidad hacia Dios. Yo ya me di cuenta que esta guerra es perdida. Es absurdo seguir peleando contra el Señor. Es lo más infructuoso. Y como si te rogara más, te pregunto: ¿qué te ha traído una vida sin Dios? ¿Qué? ¿Qué fruto has cosechado de seguir tu propio corazón y tus propios caminos? ¿Qué? ¿No te das cuenta una y otra vez que lo más tonto, como le digo yo a mí al chiquitín, gordito, lo más tonto que tú puedes hacer en la vida es desconfiar de esta voz de papá que te quiere cuidar? Es lo más tonto que puedes hacer. Reconcíliate con Dios.
Y quisiera que pasáramos un momento ahí en silencio, preparando nuestro corazón para la Santa Cena. Y aún quiero animarte a que le pidas al Señor, como orábamos al principio, como en el Salmo: Señor, escudriña mi corazón y muéstrame en dónde he estado en una rebeldía abierta a ti. Yo sé que el Señor te lo va a mostrar. Así que cierra tus ojos y toma este tiempo ahí a solas con el Señor. Y piensa qué vas a hacer con este llamado. Te lo digo como pastor. Puedes pasar años dentro de una iglesia cristiana viviendo todavía con una rebeldía abierta a Dios. Te lo digo por experiencia propia. Piensa en las áreas que no han sido rendidas al Señor. Las cosas que Él está pidiendo, que te está llamando, cosas que el Espíritu está haciéndote consciente. Que aunque tienes un bonito discurso, hay una práctica muy distante de una vida sujeta a la dirección del Señor, vivida para la gloria del Señor, usada para los propósitos de Dios. Y si el Señor está trayendo algo, pídele perdón. Es Él el que te está llamando. Y sé que tú escuchas ese llamado. Arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. Aléjate de tu pecado. Rinde tus armas, tu independencia, tu altivez, tu orgullo. Ríndelo al Señor. No hay nada que te vaya a traer más vida y plenitud y gozo, paz, propósito, que rendirte ante la voz del buen Padre que todo el tiempo te ha estado llamando a casa. Créeme, Él no gana nada contigo. Tú no le aportas nada a quien es Él. Lo que hace más escandaloso es su amor por ti. Te llama porque te quiere bendecir, te quiere amar, te quiere traer a sus brazos, te quiere dar su paz, te quiere reconciliar y darte la nueva vida que siempre has estado buscando en otros lugares. Vuélvete a Él. Y abraza el regalo de Dios. Abraza la cruz, el lugar donde se pagó tu maldad y la mía, donde se garantizó para siempre que Dios perdona a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. No tienes que hacer nada, solo recibir este regalo, hacerlo tuyo. Y ahora vivir en consecuencia a eso que has decidido. Porque seguir a Jesús no es una carga. Seguir a Jesús fue para lo que fuiste creado. Eso es la vida. Síguelo y vas a tener vida. Y vida de verdad.
Porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16.